Bueno, vamos a hacer a partir de hoy una serie de cortos videos que poco a poco van a abordar los diferentes aspectos de la lectura crítica, según se entiende por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Entonces, la prueba de lectura crítica es una prueba que junta algunas habilidades que se aprenden en la clase de lenguaje y otras en la clase de filosofía. Entonces vamos a mirar. ¿Qué evalúa? Evalúa textos, evalúa la capacidad que tiene el estudiante para interpretar, comprender y evaluar textos. ¿Listos? Vamos a mirar que frente al interpretar, como número uno, entonces lo que nos busca, lo que pretende la prueba es que el estudiante entienda el significado de palabras o frases. Frente al comprender, entonces la prueba lleva a que el estudiante comprenda fragmentos cortos de un texto para darle un sentido global. Y por último, respecto de la capacidad para evaluar textos, se pretende que el estudiante sea competente a la hora de reflexionar en torno a un texto y evaluar su contenido. Si evaluar un texto quieres hacer esto, al menos debes. Primero, identificar los argumentos y los supuestos o los presupuestos. Luego, derivar las implicaciones. Y por último, reconocer las estrategias retóricas. ¿Qué se debe leer? Los textos se clasifican en textos continuos y discontinuos. Un ejemplo de textos continuos son los textos literarios, por ejemplo, cuentos y novelas. Los textos informativos, por ejemplo, ensayos, artículos de prensa. Y filosóficos, entre otros. Aquí, por ejemplo, fragmentos de textos argumentativos. Mientras que los textos discontinuos se refieren a tablas, cómics, gráficos, etc. El día de hoy vamos entonces a empezar con algunos elementos previos que nos permitirán consolidar nuestras competencias en lectura crítica para la prueba Saber 11. Bueno, vamos a tomar un texto filosófico para mirar en este primer momento las marcas gráficas. Entonces, nos vamos a fijar que aquí aparece el primero, que dice la mónada, coma, de la que vamos a hablar aquí, coma, no es sino una sustancia simple que entra en los compuestos, punto y coma. Simple quiere decir sin partes, punto. Entonces vamos a ver aquí primeras cosas. En primer lugar, vamos a ver que la palabra mónada está con mayúscula y en cursiva o itálica. Esto es lo que vamos a llamar una marca gráfica. Nos está queriendo decir algo. Uso de la cursiva. La cursiva es, junto con las mayúsculas y las comillas, uno de los tres procedimientos básicos para indicar que una palabra o grupo de palabras tiene un sentido especial que no se corresponde con el del léxico común de la lengua. Estos tres procedimientos rara vez se combinan, salvo en los nombres propios y la mayúscula de la primera palabra de la expresión, título, cita o similar. Aquí nos encontramos entonces con la palabra mónada, que además de estar en cursiva, tiene una letra mayúscula. Por lo tanto, hablamos de un nombre propio y es una palabra muy importante, aparte de que el título ya nos lo indica. Entonces, cuando uno está leyendo, pues espera leer cosas que conoce. Si no, pues espera encontrar la definición. Veamos si la definición está claramente a continuación. La mónada, coma, de la que vamos a hablar aquí, no es sino una sustancia simple que entra en los compuestos. Simple quiere decir sin partes. Entonces, uno puede asustarse, suele pasarle a los estudiantes, porque no entienden la palabra mónada. Sin embargo, miramos que aquí está la definición, aunque está en negativo. ¿Cómo anular el negativo? Podemos sencillamente, digamos, encontrar el verbo
es una sustancia simple que entra en los compuestos. ¿Listo? Ahí está. Ya sabemos que mónada es una sustancia simple que entra en los compuestos. Aquí vamos a analizar otras dos cosas. Primero, que aquí hay una coma, como la podrán ver, y que aquí hay otra. Esta frase que está aquí entre las comas, como ya dijimos en otro video, se llama un inciso. Luego aparece aquí un punto y coma. A continuación del punto y coma, entonces viene una reafirmación, una aclaración, una explicación, una profundización de la idea anterior. O sea, es como si fuera la misma idea pero reforzada, aclarada. Simple, cuando toma la palabra que está aquí y hace referencia a esta palabra, simple, quiere decir sin partes. ¿Ok? ¿Listo? Entonces es como si dijéramos sin partes. Mónada es una sustancia simple que entra en los compuestos. Entonces podemos reorganizar la idea y decir que una forma reorganizada de decir la misma oración sería: la mónada es una sustancia simple, o mónada es una sustancia simple, o sea, sin partes, que entra en los compuestos. Esa es la primera oración. Aquí es importante que cuando encuentres una palabra nueva, como para el caso nuestro, mónada, una palabra que nunca antes había escuchado, no pierdas el control, porque normalmente en los textos que se usan para las pruebas saber, a continuación viene la definición. Entonces, sin que nos interese necesariamente saber qué es una mónada, al menos tenemos una idea clara, y es que una mónada es una sustancia simple, sin partes, que entra en los compuestos. ¿Listo? Frente a la palabra nueva o desconocida, no nos asustemos. A continuación está la definición. Analicemos la oración 2. Identificamos primero esta coma y esta que está aquí, y vemos que aquí hay un inciso, empero. Además, identificamos el verbo y un predicado. Podemos decir que se puede poner primero el inciso al principio y decir: pero o sin embargo es preciso que haya sustancias simples. Está afirmando la tesis que señaló aquí en la oración 1. Es preciso que haya sustancias simples. La mónada es una sustancia simple, o sea que es preciso que haya mónadas. Argumenta con la siguiente oración: puesto que hay compuestos. Y luego explica este argumento: pues lo compuesto no es sino un montón o agregatum de simples. Después del punto y coma, recuerden que aparece aquí, viene una aclaración de lo anterior. Si lo anterior, que fue el argumento, dice: pues hay compuestos, ese es un argumento, y los compuestos son un montón o agregatum de simples. Entonces, aquí va a pasar otra cosa. Se va a encontrar con una palabra también en cursiva, pero además de otra lengua. Precisamente está en cursiva porque es de otra lengua. Es en latín. Suponiendo que apareciera en un texto así, no estás obligado a saber latín. Entonces, ¿cómo vas a saber qué significa la palabra agregatum? Sencillo. Aquí dice: es un montón de simples, de cosas simples, de mónadas. Entonces, hasta aquí podríamos decir lo siguiente: mónada es una sustancia simple, o sea, sin partes, que entra en los compuestos. Estos, a su vez, se conforman de simple. Y ya sabemos que simples son mónadas. Vamos con la tercera oración. Dice: ahora bien, allí donde no hay partes, ¿dónde no hay partes? En la mónada, sin partes, ya miramos, ¿sí? Allí donde no hay partes, en la mónada, tampoco hay extensión. Quiere decir que solo algo que tiene partes es extenso. ¿Listo? Donde no hay partes, no hay extensión. No hay un cuerpo, ni figura, ni divisibilidad posibles. Las mónadas, por tanto, tienen una característica. Otra, además de que son sustancias simples. La siguiente característica, o una característica de la sustancia simple, es no ser extensa, no tener figura, ni ser divisible. Y estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza. Y en una palabra
los elementos de las cosas. Terminando entonces la oración, podríamos decir: mónada es una sustancia simple, o sea, sin partes, que entra en los compuestos. Estos a su vez se conforman de simples. Entonces, si nos preguntan qué es una mónada, vamos a decir que una mónada es algo simple, sin extensión, sin posibilidad de ser dividido, que no tiene figura y que conforma toda la naturaleza. Recapitulemos. Estamos viendo las marcas gráficas. Vamos a ver, por ejemplo, que aquí hay unas palabras con mayúscula y con letras cursivas, además de que se hace el uso de los incisos. Vamos a prestar atención entonces a las marcas gráficas. Este procedimiento que estamos haciendo aquí de manera escrita suele hacerse de manera automática al leer con atención y sencillamente darse cuenta de, por ejemplo, en este caso, estas marcas gráficas y los signos de ortografía, como son la coma y el punto y coma. Una última reorganización de toda la idea sería la siguiente: la mónada o átomo de la naturaleza es la sustancia más simple posible al punto de carecer de extensión y figura. Conforma todos los compuestos. Una vez se llega a esta idea más simple, a esta idea sintética del texto, podemos abordar de mejor manera las preguntas tipo ICFES. En los próximos videos estaremos explorando otros elementos de la lectura crítica y al final haremos unos ejercicios de preguntas tipo ICFES. Gracias, hasta la próxima.